Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden implementar una API FTP almacenando sus archivos en Google Drive usando AppScript como solución, ¿no? Entonces por acá ya tengo la URL desplegada del AppScript y por acá tengo mi Postman, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es invocar la API del AppScript enviándole una trama del tipo post, ¿no? Entonces le voy a enviar una operación, un nombre del archivo que quiero almacenar y un archivo en base 64, ¿no? Entonces este es el archivo que voy a almacenar, ¿ya? Se va a almacenar en esta carpeta de aquí. Lo primero que voy a hacer es convertir el archivo en base 64, ¿no? Ustedes de sus aplicaciones no van a tener problemas en la conversión. Base 64 es un archivo común. Lo tengo acá, ejemplo PDF. Ejemplo, ya, listo. Ok, ya me convirtió en base 64, entonces vamos a copiar y vamos a pegar este contenido aquí. Y vamos a enviar, ¿no? Entonces se está enviando al API que acabamos de implementar y nos da éxito, ¿no? Entonces si vamos a la carpeta de Google Drive ya tenemos el archivo que acabamos de subir. Vamos a subir ahora una imagen. Esa es una página que me permite subir imágenes. A ver. Vamos a subir una imagen, algo rápido. Bueno, esta imagen de acá. Ese es el base 64. Seleccionamos. Vamos a borrar esto de aquí. Ok, vamos a enviar logo .png. Ok, estamos enviando logo a Lusoft. Enviamos. Ok, éxito. Si vamos a la carpeta debemos tener el archivo, ¿no? Actualizamos. Acá tenemos el archivo que acabamos de subir, ¿no? Listo. Entonces ahora si queremos recuperar de manera simple, esto borramos. De manera simple ponemos la misma API, tiene otra operación que se llama FTP descargar, le damos el nombre del archivo que queremos descargar, archivo 1 PDF, y nos va a entregar el archivo en base 64, ¿no? Ese es el archivo, pero ya en base 64, para que lo podemos usar. Si buscamos un archivo que no existe, nos devuelve que el archivo no existe. ¿Ok? Entonces, como en mis otros videos, les voy a enseñar cómo lo pueden implementar ustedes mismos de manera simple, ¿ya? Y al final les dejo unos comentarios en qué casos lo pueden usar, ¿ok? Ya, listo. Entonces, esta es la página que les voy a dejar en la descripción del video. A ver. Esta es, ¿ya? Entonces, acá tienen el código AppScript. Lo único que van a hacer es, allá. Lo primero que tienen que hacer es crear una, copian y pegan este contenido. Entran a su aplicación, crean una carpeta cualquiera, carpeta de archivos, le dan compartir, a modo cualquier enlace, a modo lector, copian el enlace, a modo editor, copian el enlace hecho, lo respaldan aquí, ok. Esta es parte importante, es lo que van a rescatar, lo que estoy seleccionando. Entonces van a entrar nuevamente al código AppScript, al código que les voy a dejar en la descripción del video. Copian y pegan, copian, entran a su AppScript, crean un nuevo proyecto, seleccionan, borran, graban, le dan un nombre, FTP de archivos, guardan. Esta parte de acá lo reemplazan. ¿Por qué? ¿Por qué valor van a reemplazar? Van a reemplazar por su key del archivo, que es key de la carpeta, que es esta parte que he seleccionado, ¿no? Desde el slash folder hasta donde está el signo de pregunta. Lo reemplazan aquí, graban, implementan, nueva implementación, le dan aplicación web, un número de versión, cualquier usuario, implementar. Si les pide autorización, autorizan.
avanzado, simple, permiten. Copian la URL, listo. Ok, entonces vamos a entrar aquí, está vacío, vamos a probar a través de él. Vamos a cambiarla acá, ¿no? Vamos a cambiar aquí y vamos a subir la misma imagen, ¿ya? Si todo está bien nos debe dar OK. Ok, entonces si vamos a la carpeta, mira, acá tenemos el archivo. Ya, este es un poco lo que quería mostrarles en esta ocasión, cómo pueden implementar una API para un FTP de archivos usando Google Drive, ¿no? De manera simple y rápida, ¿no? Quizás por ahí algunos me dirán, oye, pero Google Drive tiene una alternativa o una API. Sí, es correcto, ¿no? Google Drive tiene una API que tú la puedes habilitar de forma gratuita, pero ¿cuál es la particularidad? Que muchos de los lenguajes de programación, para tú poder usar esta API que nos entrega Google, tiene una autorización del OAuth 2.0, ¿no? Y por lo tanto muchas de las aplicaciones o lenguajes de programación no pueden enviar ese tipo de autorización. Se les complica enviar en el header ese tipo de autorización, ¿no? Es por eso que implementé esta alternativa en algunos proyectos que manejo y necesitaba un poco compartirles a ustedes, ¿no? Nada, espero les sirva. Ahí en la descripción del video les voy a dejar un poco las fuentes del AppScript para que lo puedan implementar ustedes mismos y quizás ahí les sirven alguna de sus soluciones que manejen. Gracias y hasta luego.